Como quería hacer una comparación entre los mapas mundiales del año 1, el año 1000 y el año 2000. A ver cómo había cambiado la situación a nivel mundial, a nivel político, a nivel religioso, etcétera. Entonces primero voy a arrancar por el mapa del año 1. Vemos que la mayoría del mundo está todavía dominado por pueblos cazadores-recolectores, la mayoría del África, de América, América prácticamente todo, Australia, bueno, casi bueno, el norte de Asia, el norte de Europa, partes de Asia Central, el oeste de China. Bueno, en el oeste de China no hay necesariamente cazadores-recolectores, pero están fuera de los núcleos duros de la civilización, la mayoría de los lugares del mundo. Si vamos a hablar más detalladamente, vemos claramente cómo hay una especie de corredor civilizatorio que va desde el occidente de Europa, desde el oeste de Europa, todo hasta China, una especie de medialuna gigante de la civilización. Y fuera de esta medialuna ya empezamos a encontrar cada vez menos lugares civilizados, menos lugares asentados, menos lugares que tengan la tecnología, la capacidad organizativa que tienen los pueblos que están acá adentro. Acá adentro vamos a encontrar el Imperio Romano, en rojo acá claramente se puede ver. Encontramos al Imperio Han, que es una de las versiones de China. Encontramos las civilizaciones hindúes, las civilizaciones indias. Habría cuatro núcleos civilizatorios: el núcleo romano, el núcleo iranio, en la versión del Imperio Parto, el núcleo indio, que tenemos acá el reino indogriego. Entonces tenemos este núcleo indio, bastante variado. Lo que vemos acá es que está separado políticamente, a diferencia del núcleo romano que está todo unido, aunque claro, influía a otras zonas que no estaban bajo el control romano. Lo mismo que los chinos, influían a otras zonas que no estaban bajo el control directo de los Han. Pero estos eran los grandes núcleos de ese momento. Había habido otros, y había estado Egipto, pero si vemos el mapa ahora, si nos concentramos en el año 1, Egipto ya era parte del Imperio Romano, había decaído muchísimo, ya había sido conquistado por varios pueblos, por los pueblos iranios, por los griegos, por los romanos, estaba muy decaído. Y vemos también que hay otros pueblos que están dentro de esta media luna civilizatoria, pero que no lograron expandirse más allá. Pueblos que hasta el día de hoy nos acompañan, como los armenios, por ejemplo, que están desde antes de este año y hasta ahora, están ahí. Hay otros pueblos que desaparecieron, como los tracios, los dacios también desaparecieron, los sármatas ya estaban en la frontera, estábamos ya hablando de un pueblo más movedizo, nómade. Después tenemos otros pequeños reinos en Corea, Kuyan, acá también un pueblo transitorio entre lo que serían los chinos, los griegos, los hindúes. Un pueblo de Asia Central. Esta zona de Asia Central es muy dinámica y van a ir cambiando los pueblos constantemente. Bueno, pero si nos concentramos en lo que pasa en el año 1 es eso. Cuatro grandes centros civilizatorios, pueblos que están dentro de esta zona de civilización, y ya más para afuera, más para el sur, más para el norte, hay pueblos nómades, eh, y no hay grandes imperios ni nada. Hay excepciones, vemos que hay algunas excepciones, pero muy poquitas. Si salimos de esta parte del mundo, el viejo mundo, y vamos al nuevo mundo, todo el continente está prácticamente dominado por pueblos cazadores-recolectores. No es tan así, en realidad hay otros pueblos, pero no quedan casi nada de vestigios actualmente. En ese momento habría habido tal vez algunos lugares donde habría construcciones, habría cosas así, pero no perduran para nada, igual que en África y en otros lugares del mundo. En América el centro de civilización actualmente hablando del año 1, sería Mesoamérica, están las civilizaciones mesoamericanas, destacar a los mayas, y los Andes, donde estarían destacados los, bueno, actualmente los moches, pero también acá habría varios cambios a lo largo de los siglos. El imperio inca no existe el imperio azteca,
Solo los mayas están en esta época, nadie más. Ahora si pasamos a lo que sería el mapa en el año 1000, acá va a haber un problema porque del año 1000 no conseguí. Yo, esta serie de videos es sobre mapas que existen, no los hago yo, así que los que encuentro los muestro. Este mapa es del año 1000, pero no del Nuevo Mundo. ¿Qué hay que decir del Nuevo Mundo del año 1000? Es básicamente lo mismo, no habría muchas diferencias con respecto al año 1. La civilización seguiría estando alrededor de Mesoamérica y en la parte andina, pero todavía no habría ni el Imperio Azteca, que son los más conocidos, ni el Imperio Inca, así que la verdad no habría muchos cambios. Eso es lo que nos perdemos de este mapa. Pero después el mapa nos muestra el año 1000. Vemos más o menos lo mismo, pasaron 1000 años y no cambió mucho la situación. Tenemos esta media luna de civilización que va desde occidente de Europa y del oeste de Europa hacia el este de Asia, y vemos como una repetición, aunque vemos algunos cambios también. Los chinos continúan estando ahí, en este caso bajo los Song. También en realidad vemos que habrían perdido territorio, y esto sería una de las etapas donde la civilización china está, ese momento de transición, que se achica territorialmente, luego se expande, luego se achica. Es algo constante en la historia de China. Vemos la civilización Khmer, lo mismo en el núcleo civilizatorio indio, una gran diversidad de reinos y pueblos también, no solo el reino de lenguas. Fue un lugar históricamente muy diverso, continúa haciéndose. 1000 años después, estos dos núcleos civilizatorios se mantienen más o menos igual a grandes rasgos. Obviamente hubo un montón de cambios, hubo muchos cambios culturales, religiosos, étnicos, pero si lo vemos a grandes rasgos, que justamente es lo que quería hacer en este video, los chinos siguen siendo los chinos, bajo otra dinastía, y la civilización india continúa más o menos igual, evolucionando, obviamente sí cambiando, habiendo guerras, enfrentamientos, todo, pero a diferencia de los chinos, están separados. Luego, lo que era el núcleo persa, continúa teniendo una versión todavía, los bushidas, que claro, lo que nos perdimos acá en el salto de 1000 años es lo que sería la expansión islámica, nacida desde Arabia, que se expandió por el norte de África, ya llegando a la India casi. Esa parte nos la perdimos. En esos 1000 años, en el salto de 1000 años, hubo un evento muy importante que no sabríamos que existía. Si saltáramos 1000 años, del año 1 al 1000, lo perdimos, pero vemos las consecuencias de dicha expansión. Bueno, y también tendríamos otro gran cambio, que es la destrucción del Imperio Romano. Ya no está acá, el Imperio Romano debería haber estado acá, no está totalmente fragmentado. Entonces ya la civilización romana no existe y estaríamos más bien en la Europa cristiana. La civilización cristiana perdería el norte de África. Después tendríamos que se concentra en Europa, especialmente en Europa central y occidental. Y vemos como es un periodo en el cual esta zona del mundo está en transición también a algo. Uno también podría decir que acá está en transición a algo. Hay una gran fragmentación, donde había unión. Acá hay fragmentación donde hubo fragmentación. Continúa eso. Estarían los vestigios del Imperio Romano, en la forma de Bizancio, del Imperio Romano Oriental. Estarían también los vestigios del Imperio Romano, en lo que sería el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero creo que este es el mejor ejemplo para entender lo que pasa en Europa, porque nos muestra justamente que este es un periodo de transición entre una civilización y otra. Teníamos la civilización romana, que había conquistado pueblos germánicos, había conquistado pueblos latinos, celtas. No serían latinos, serían mediterráneos, celtas, pero que luego tienen influencia del cristianismo y de los germanos. Entonces eso ya deja de ser Roma. Con mucha influencia germana y mucha influencia cristiana, Roma deja de ser Roma. Entonces se fragmenta. Sacro Imperio Romano Germánico. Sacro, que nos muestra la influencia de la religión cristiana. Imperio romano y germánico. En inglés se dice Holy Roman Empire, dejan de lado la parte germánica en su denominación. Y vemos que sería un intento de ecualizar esas influencias. Toda esta parte, ahora veríamos todavía esa etapa de transición donde, bueno, ¿cómo hacemos para mezclar esto en algo coherente, lógico
que tenga sentido. Bueno, todavía no lo podían hacer. Vemos cómo se expande el cristianismo hacia el norte, hacia el este, que sería la civilización europea también, ¿no? Porque esto de la civilización no lo puede cambiar el nombre, no pasa nada. Nadie tiene el librito de la verdad. Acá es muy subjetivo. Entonces, si nuevamente hacemos esa media luna de la civilización, podemos ver cómo ya se empieza a expandir más. Se empieza a expandir en Europa la civilización hacia el norte, hacia el este. Vemos cómo también se empieza a expandir a estas zonas donde más al norte de la civilización india, más al norte de la civilización china, más al sur, también en el sudeste asiático. En África vemos el surgimiento de reinos y cuestiones más complejas, tanto tecnológicas como organizativamente. Hay retrocesos, hay cambios, obviamente. Bueno, también el norte de Europa, que había estado afuera de todo este marco civilizatorio, vemos que los lugares más complejos, más avanzados, siguen estando acá, pero ya se empieza a derramar la civilización hacia otras zonas del mundo, aunque por cuestiones climáticas, por cuestiones políticas, bueno, por distintas cuestiones, hay zonas del mundo que continúan afuera. Uno puede hablar todo voy a hacer lo mismo pero el norte, la parte de Siberia, el norte de Escandinavia, eso todavía continúa una vida tribal, una vida cazador-recolector. El Sahara estaba casi despoblado, aunque había pueblos que lo recorrían, y la mayoría de África también, pueblos tribales. Ahora hacemos un salto de 1000 años y vemos que las cosas cambiaron totalmente. Hubo una explosión de lo que sería la civilización, de lo que sería todos los tipos de avances. Entonces vemos que dentro de esta media luna de civilización, obviamente hay pueblos civilizados y todo lo demás, pero ya fuera de ello también. Vemos que en África, donde había habido durante los últimos 2000 años casi muy pocos reinos y eso, está organizado en estados complejos. Todo el continente, inclusive las partes que están deshabitadas, están reclamadas por países. América está totalmente también colonizada, reclamada por países. Vemos que la civilización, ¿cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el cambio que explica todo esto? Para no dar demasiadas vueltas. Europa, especialmente Europa occidental, termina de encontrar el equilibrio entre sus partes constitutivas, vive grandes cambios científicos, políticos, religiosos, que hace que le da un poder civilizatorio, un poder que no existió nunca antes, lo que le permite expandirse por todo el mundo. España termina controlando gran parte de América, lo que sería Reino Unido termina controlando la otra parte de América, termina controlando grandes extensiones de África, termina controlando la India, las grandes civilizaciones o centros de civilizaciones controladas por un solo país europeo, aunque otros participaron en menor medida. También termina colonizando Oceanía. Francia no logra expandirse mucho por América en algunos lugares puntuales, pero después en África se expande en gran parte de África, Francia. Después vemos cómo los rusos conquistan todo el norte de Asia. Entonces desde Europa y principalmente Europa occidental, aunque no únicamente, vemos esta oleada de conquistas y de influencia nunca antes vista en la humanidad, que cambia todo. Las consecuencias de eso son que muchos centros civilizatorios se convierten en países. China se expande territorialmente, se cimienta esa identidad, mientras que la India se unifica finalmente, que era un lugar que había estado fragmentado tanto del año 1 como del año 1000, está unificada, a excepción de alguno puede decir, bueno, no tan así, porque tenemos Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka, pero la mayoría del subcontinente indio está bajo un mismo gobierno. Luego tenemos el mundo islámico, que está totalmente fragmentado, pero que se organizó ya en estados modernos. La civilización persa, la civilización iraní, decayó en su influencia y en importancia mundial, pero existe como país todavía, es una civilización país, como Japón. Algunos dicen Japón es una civilización país, es un país que tiene su propia civilización, una cultura tan distinta a los demás que es una categoría aparte. Después vemos Asia Central, que también es un territorio que en general estuvo cambiante, ya tan cimentada
lo que sean los estados modernos. Entonces, claramente, fue un cambio rotundo en estos 1000 años. Hubo un cambio mucho más significativo del 1000 al año 2000 que de lo que sería del año 1 al año 1000. Ahora cabe preguntarse cuáles son los centros civilizatorios actuales, luego de que era tan fácil distinguirlos en lo que fue el año 1 y el año 1000, ¿dónde estarían acá? Bueno, claramente uno podría decir, está la civilización occidental, que es la más importante, la civilización ganadora, con sus variaciones, de la misma manera que habíamos visto en el año 1000, el mundo islámico, que estaba, esta civilización islámica, árabe islámica, que había sido originalmente unida por la conquista de los árabes a distintos pueblos, ya para el año 1000 estaba dividida. Teníamos Córdoba, los fatimíes, los buyidas, bueno, distintos fragmentos. Uno puede hacer el salto a lo que sería el año 2000 y decir, bueno, la civilización occidental no está unida, tal vez nunca lo estuvo. Tenemos la versión europea, netamente europea de la civilización occidental, que sería básicamente la Unión Europea prácticamente. La civilización norteamericana, la versión norteamericana de la civilización occidental, la versión oceánica de la civilización occidental, la versión latinoamericana de la civilización occidental, y ahí paramos. Todo esto parte de la misma civilización, pero con sus diferencias. Luego tendríamos la civilización china como otro de los grandes núcleos históricos, la civilización india como otro de los grandes núcleos civilizatorios. Veríamos el mundo árabe islámico fragmentado, expandido, porque se expandió en estos últimos siglos, ya llegando a gran parte de África, que antes no llegaba, llegando a partes de Asia, que no llegaba, inclusive algunas partes de Europa, uno puede decir, bueno, están por acá también, o países en transición en esos lugares. También tendríamos a lo que sería la Indonesia como parte de la civilización islámica, algunos lo dicen. Para mí es su propia civilización, que mezcla de chino, hindú y islámico. Está ahí como, bueno, está justamente fuera del núcleo de estas civilizaciones y tiene la influencia de varios. Y luego estaría la pregunta de el norte de Asia y el África subsahariana. Bueno, acá en el África al sur del Sahara está la cuestión. ¿Qué va a pasar acá? ¿Se va a unificar la civilización africana? ¿Van a aparecer varios núcleos? Todavía está en una época de transición, es muy difícil decirlo. A primera vista parece ser, uno podría decir, se va a hacer un núcleo civilizatorio en el sur, del continente. Va a haber un núcleo civilizatorio ahí, que se está diferenciando del resto del continente por cuestiones sociales, económicas. Esta parte del continente ya está teniendo su propia identidad regional. También uno puede decir, esta parte de África, el África occidental, tiene su propia también dinámica. África oriental tiene su propia dinámica. La parte que sea Etiopía, Somalia, Kenia, Eritrea, todo esto también. Y luego tenemos el África central, que tendría su propia dinámica ya distinguida del resto de las Áfricas. Todas tienen influencia occidental, algunas tienen más influencia islámica que otras. Y después tenemos Rusia, que es un país occidental o no. Bueno, hoy en día se está definiendo eso también. Rusia es un país que siempre quiso estar cerca de Europa, lo veía más en términos de Europa, no de Occidente. Es más la cuestión, no, Europa. Es europeo, netamente, obvio que es europeo, pero no es tan occidental. Tiene influencias orientales, tiene influencias propias, mejor dicho, tiene una raíz propia diferenciada del resto de Europa, muy diferenciada. Y está también la cuestión de que puede ser de la misma manera que el núcleo germano en su momento, que mantenía su particularidad del resto de Europa, le agarró la locura, hicieron lo que hicieron. Con Rusia puede pasar algo similar. Algunos dicen que bueno, siempre pasó eso, como que siempre fueron muy agresivos, muy expansivos, que mantienen ese origen tribal que otros pueblos europeos ya perdieron completamente, y que eso hace que sean así. Bueno, yo no sé si es eso, pero sin duda Rusia todavía no se definió, y uno puede hablar, uno podría decir inclusive que bueno, puede ser que se convierta en un propio núcleo aparte de Europa, que se vaya diferenciando, ya separada de Europa.
Uno puede decir, no, lo que va a pasar es que se va a terminar uniendo Europa eventualmente y occidentalizarse definitivamente. Bueno, eso todavía no se puede saber, falta mucho. Una cuestión aparte es Latinoamérica, es una versión de Occidente distinta, mucho más hispánica, mucho más mediterránea, con influencia indígena mucho más fuerte que en Norteamérica. Norteamérica no tiene tanto eso. Fragmentada políticamente, Norteamérica muy poco fragmentada, muy poco dividida. Norteamérica, obviamente México es parte de Norteamérica geográficamente, pero no culturalmente. Muy fragmentada. ¿Qué va a pasar en los próximos siglos, en los próximos 1000 años? Se va a unificar, se va a hacer identidades regionales que lleven a unificaciones, se va a unificar completamente, se va a dividir aún más, está totalmente abierto. ¿De dónde saldrá la próxima oleada de avances? De la misma manera, bueno, que salió en su momento de Europa y especialmente de Europa Occidental. ¿Los avances van a salir ahora nuevamente de Europa y de Europa Occidental o saldrán de Estados Unidos? ¿Saldrán de China? ¿Saldrán de India? Bueno, en 1000 años nos volvemos a encontrar y vemos de dónde salió. Bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon. Pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Megavisión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.